Hoy queremos abordar este tema y retomamos este caso no con el ánimo de que usted haga juicios que van en contra o a favor de una de las partes, sino más bien reflexionar porque son hechos totalmente lamentables entre dos jovencitas que son compañeras de clase, situaciones que no se deben de dar y que en todo caso tiene mucho que ver ahí la educación desde el hogar, desde la familia y también pues podrá tener su grado de incidencia la educación en el colegio, pero más allá considero yo la educación en la familia, que es el primer y único hogar después del colegio. Vamos a abordar este tema con nuestras expertas que hoy día están con nosotros. Hay preocupación porque esta situación que ocurrió en este colegio en Vía Reconciliación no solo pasa ahí, sino también hay mucha indisciplina en otros centros de estudio y vamos a analizar cuál será la causa de esto. Así es, Jocelyn Medrano. Algunas de las personas también atribuyen al Código de la Niñez y de la Adolescencia, a la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, ahí no está contemplado desde ningún punto de vista este tipo de violencias y mucho menos, ¿verdad?, perder los valores. Sí se habla de que los adolescentes, los niños y niñas tienen obligaciones iguales que derechos. Está con nosotros la doctora María de la Luz Silva de la Clínica Psicoluz y también nos acompaña la doctora Gemma Pérez. Ella es especialista en psicología educativa. Ambas junto a nosotras pues vamos a abordar este tema y esperamos que sus llamadas también sean bastante respetuosas tanto para los diferentes colegios del país como para los mismos adolescentes. En esta ocasión estamos viendo a dos jovencitas, desconocemos realmente, ¿verdad? Solo hay suposiciones del por qué ellas estaban contendiendo de esta forma, pero quisiéramos, ¿verdad?, empezar con la parte educativa. ¿Qué se puede a estos niveles? ¿Cómo se puede orientar o corregir a estos alumnos? Sí, bienvenida. Buenos días. Primero que todo, estos pleitos así siempre se han dado, siempre han ocurrido. ¿Cuál es la diferencia de ahora y de antes? Cuando miraban los estudiantes al maestro, inmediatamente se separaban, porque el niño, el adolescente, el joven son impulsivos, y por ser impulsivos, más si lo están retando, ellos lo hacen. Pero había respeto. Cuando miraban la autoridad del maestro, cuando miraban a un adulto, entonces ellos se parqueaban. Hoy por hoy, como usted decía, la primera familia, la primera escuela, que es en la familia, no está dando su rol. Primero porque no le enseñan de Dios. Entonces el alumno no aprende a amar al prójimo. Segundo, porque no enseña valores, no enseña respeto. Entonces los niños hoy llegan al colegio y llegan con un irrespeto tremendo. No respetan al padre, no respetan a la madre, por lo tanto tampoco respetan al maestro. Sí. Y entonces tampoco hay respeto entre ellos. ¿Qué debemos de hacer? Tiene que haber una campaña grande de reeducación en nuestro país, empezando desde los hogares. Decía, una gran problemática es el embarazo a temprana edad. Sí, puede ser, pero recordemos que antes las jóvenes salían a los 15 años también embarazadas, pero asumían el rol de madre. Y no tenían uno, tenían 10, tenían 15 niños, pero asumían el rol de madre. Ahora no quieren asumir el rol de ser mamá ni el rol de ser papá. Así. Quieren que otros eduquen lo que se tiene que educar en la primera casa, que es, en la primera escuela es el hogar. Mientras en la primera escuela no sentemos el amor a Dios y los valores del respeto, de la tolerancia, entonces vamos a ir de mal en peor. Miramos de que los alumnos ahora no hay tolerancia. Así es. Usted le dice, siéntese y se hacen los que no te escuchan. Usted le dice, saque el libro, vamos a analizar y no te escuchan. Entonces, ¿qué pasa? En los colegios, por ejemplo, estas dos niñas que se agredieron, viene el maestro y le dice, bueno, las vamos a sancionar porque eso no es una actitud buena. Ustedes van a venir toda la semana a limpiar el colegio. Entonces ahí así tienen mamá. Ya llega la mamá al colegio y te dice, ¿cómo va a ser posible que mi hija va a estar limpiando el colegio? No, profesora, si mi hija no es doméstica. Entonces, en vez de apoyarte a reeducar, a que debe de haber una sanción por una falta, el padre de familia no te ayuda. Es verdaderamente preocupante y como educadora yo le quiero preguntar también en qué edades es más frecuente o en qué edades está más acentuado este grado de rebeldía, porque a veces decimos, es que ella se me ha vuelto rebelde, pero ¿en qué momento usted como papá, como mamá, no notó que a esto se le estaba saliendo de las manos y luego la responsabilidad recae sobre los maestros? Así es, en la etapa de la adolescencia, en secundaria, es donde se mira más la flor, porque es donde empiezan a agarrar vicios también y las jovencitas empiezan a salir embarazadas. Sí. Pero ¿qué pasa? Desde pequeño los padres de ahora le dan todo. Todo le dan, no hay límites, no hay normas, no hay una educación formal. ¿Y qué pasa? Cuando llegan al colegio,
Hay que educar a ambos, tanto como al Dos maestro, jovencitas estudiantes Como al papá. tanto al maestro como al papá, porque hay que hacer una reeducación. A como hay buenos maestros, hay maestros que están fallando. Como hay buenos padres, hay padres que están fallando. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una reeducación para lograr que desde pequeño les enseñen que hay normas y hay reglas. Y no deben de estar así tan desobligados como están. Así es, doctora. Yo creo que influyen tres elementos aquí, hay que tomar en cuenta. Entre los 12 y 15 años es cuando empiezan un poco estos problemas en escuela, como decía ella, pero también es cuando se está afianzando la identidad, hay como una práctica de independencia emocional de los padres. Muchas veces estos jóvenes no son problemáticos en la casa y no vienen siendo problemáticos en la escuela, pero viene la influencia del grupo, que en eso todos podríamos estar de acuerdo en que son los que pueden incitar a esta conducta. Tal vez es una niña tímida y de pronto empiezan a molestarla y ella viene tolerando por tiempo esto, pero está la influencia del grupo que incluso hasta puede propiciar el lugar donde van a fomentar. Y lo veíamos, doctora, Hay que un más bien las jovencito estaban ahí. asusando. Entonces, incluso hay eso, pues vamos a pelear en tal lugar, ya planifican todo esto, entonces se ve envuelta en una influencia de grupo. Incluso el grupo tiene en sus manos el decir el tiempo que va a durar la pelea. Pues dicen, vamos, dale, y después resulta, ya, apartémoslo. Entonces, hasta el tiempo que va a durar el pleito también está siendo controlado por el grupo. Entonces, sí estamos de acuerdo en que es un problema del hogar, que vienen creándose valores. Si mi identidad, estoy conforme con mi propia forma de ser, con mi propia autoestima y todo, pues es lógico que voy a tener respeto hacia los demás, pero si esto no viene fomentándose y la jovencita, no hay muchas inseguridades, cualquiera influye en ella. Y también las redes sociales, porque a veces dice, es por moda, es una moda. Y la moda aunque incomoda, dicen algunas jovencitas, porque hay tantas y tantas expresiones de la juventud, no de ahora, yo creo que de siempre. Y va a depender también de los valores que hay en la familia. Y también he escuchado en muchas ocasiones, es culpa del gobierno. No achaquemos, es culpa de los profesores. No le achaquemos la responsabilidad que debe venir desde casa a las demás autoridades. Es muy importante hacer esto. Desde el punto de vista de los colegios, quizá nos pudiese usted orientar hasta qué punto ustedes tienen autoridad como Ministerio de Educación que se les orienta para hacer una corrección a estos alumnos, porque usted decía que el padre viene y dice, mi hija no puede limpiar, sobre todo si es colegio público. Si hay colegios privados varía un poquito, pero ¿hasta dónde llega la autoridad de ustedes respaldada por el Ministerio de Educación? Hoy por hoy ha ido cambiando el sistema, puesto que el Ministerio de Educación trata de que sea una responsabilidad compartida. Y es ahí donde las personas malinterpretan esa responsabilidad compartida y creen que todo es, pues, o es el maestro y que el padre de familia no hace ningún rol. Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros hacemos escuela de padres, no llegan. Entonces, los instrumentos que les queremos dar a los padres para que puedan lograr educar a sus hijos, no los reciben, entonces no tienen el cómo educarlos. Siempre tienen una educación deficiente. Hay una llamada y luego quisiera que tocáramos otro aspecto importante, pero no queremos hacer esperar a nuestro televidente. Buenos días. Buenos días. Un saludo a las 4, lindo inicio de semana. Quería tocar un punto que me llama la atención, que dijeron la compañera, creo, del sur, que el problema no es tanto el embarazo en la adolescencia. Me parece que ese es el problema fundamental de la violencia. ¿Por qué? Porque las adolescentes, las niñas, no pueden estar saliendo embarazadas, no deben de salir embarazadas. Y la responsabilidad del embarazo en la adolescencia es de la familia, pero también es del jovencito que tiene relaciones sin protección con las jovencitas. Entonces, me parece que el embarazo en la adolescencia no se debe de ver como, no tanto es el problema, o sea, sí es el problema, se tiene que ver como lo que es un problema de salud pública y de la sociedad. Las niñas deben de prepararse, deben de estudiar y debe de haber una educación sexual de calidad, me parece a mí, en los centros de estudios a nivel nacional. Por otro lado, tiene que ver mucho la familia, estoy de acuerdo, pero también el autoestima de las jóvenes de Nicaragua.
Si la mamá se acerca a su hija y le identifica y le crea valores desde niña, desde ella misma, su amor propio, que es inteligente, no es que es una princesa de Disney, sino que es una mujer guerrera, valiente, inteligente, capaz, entonces no van a enfocar el amor propio en un chavalo. O sea, para que el chavalo me quiera, me voy a agarrar a golpes con otra muchacha. Y por otro lado, también mencionaron el rol de madre. Me parece que el derecho a decidir sobre ser mamá o no debe de ser libre en cada mujer, en cada etapa de la vida. Y no es un rol de madre. Me parece de que todo en la vida se va aprendiendo. Y una niña que tenga un hijo a los 15 años jamás va a estar preparada para asumir semejante responsabilidad. Entonces son cosas que van de la mano. Sí se puede educar desde casa, pero también es un problema de salud pública, es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad como tal. La violencia no debe de tener lugar en ninguno de los medios. Gracias a usted por esas opiniones tan acertadas. Y yo sí quería aprovechar para retomar parte de lo que ella decía en cuanto a esto. La raíz del asunto supuestamente es un pleito por el amor de un jovencito. Pero qué tan permisible se es ahora en los colegios. Yo he visto colegios donde incluso se sabe que la fulanita anda con el fulanito y ya el personal lo domina y no se toman medidas. Yo recuerdo que hace unos 10 años aproximadamente, cuando estaba yo en la secundaria, te mandaban a llamar a la dirección y no te dejaban andar en parejita en los colegios. Hay colegios que todavía eso lo ponen en práctica, todavía hay colegios. Sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la realidad, profe? Bueno, la realidad es la siguiente. El porte y aspecto viene de casa. Entonces yo decía la otra vez, como la mamá va a ver que su niña va con una minifalda al colegio, va pintada al colegio, va sin una camisola por dentro, va enseñando todo el brasier porque se le ve todo, como la mamá permite que el varón va con las chapas, va con el cabello, el porte y aspecto no adecuado para ir a un colegio. ¿Qué pasa? En los estudios dicen, te hablan de la personalidad, que el joven, el adolescente, es donde está buscando su personalidad. Está bien, pero nos debemos de ubicar de que en el colegio lo está preparando para que después él busque el estilo que él quiera encontrar. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado y que hemos ido perdiendo, el porte y el aspecto. Porque si usted mira ahora, las jóvenes de secundaria salir de los colegios, te quedas asustado porque vos ves, ¿qué ves? Pandillero. O sea, ese es el aspecto, eso es lo que vos mirás, porque van con gorra, van con chapa y el cigarro. ¿Qué hacemos nosotros los maestros? Nosotros aconsejamos y venimos y decimos, por favor, esa falda más abajo. Si van a tener novio, tienen que tener novio con consentimiento de la mamá y papá. Incluso hay maestros que vienen y le dicen, aquí no se anden besando. Y al día siguiente llega la mamá a decirle a la maestra, ¿y vos qué te metes? ¿Qué acaso que te gusta el chavalo? Por eso le estoy diciendo a mi hija que no ande con el niño. Esas son las expresiones reales que existen en nuestro país. Pero por la falta de educación que hay.